En toda su extensión, el proyecto de ley delimita las funciones, deberes y atribuciones de la Autoridad Nacional de Defensa, de la Armada del Ecuador o de las Capitanías del Puerto. El proyecto no incluye la delimitación de funciones, atribuciones y deberes de las demás autoridades. Yo me permito sugerir que deba incluirse en este proyecto de ley también esa delimitación de funciones para poder asegurar que haya articulación y que no haya sobreposición de atribuciones y actividades. Eso lo considero sumamente importante. ¿Se me puede repetir, por favor? Sí. Tenemos en el sistema varias entidades, en el sistema marítimo varias entidades, ¿verdad? El proyecto de ley, a lo largo en su extensión, básicamente habla solamente de las atribuciones, deberes y funciones de la Armada del Ecuador o como autoridad marítima, también de las Capitanías de Puerto, como ejecutor. Sin embargo, de los otros entes que ejercen autoridad, no se hablan de las atribuciones, deberes y funciones. Yo creo que es recomendable incluir esas funciones para evitar superposición, ¿verdad? Y para garantizar una articulación suficiente. Quisiera sugerir algo para los señores asambleístas de esta comisión. Yo creo que también, más allá del tema seguridad, también tenemos que ver el desarrollo, ¿verdad? Me da la impresión que tenemos que considerar también dentro del sistema de organización marítima nacional aquel ente que promueve las exportaciones del país. ¿Por qué no el Ministerio de Comercio Exterior? Digamos, la Autoridad de Comercio Exterior. Porque a través del transporte marítimo es por donde se llevan las mercancías en un 95% en el mundo. Entonces el transporte marítimo es un medio para lograr desarrollo y progreso. El proyecto de ley habla de jurisdicción administrativa. Antes se llamaba solamente jurisdicción cuando teníamos la ley del Código de Policía Marítima. Y claro, ahora ya no es jurisdicción, ya no ejercen justicia, sino ahora son procedimientos administrativos. Así los entendemos inclusive en la actualidad. El nuevo proyecto de ley habla que la decisión en los procedimientos sancionadores, llamémoslo así, está en el jurado de capitanes o en el capitán de puerto, dependiendo de la categoría de la decisión que se vaya a tomar o del incidente. Y habla que la dirección regional o la nacional de la DIRNEA, que es la Dirección de Espacios Acuáticos, es la que decide las apelaciones. Ahora, solamente tengo una preocupación. El proyecto de ley no habla de cómo se conforma el jurado de capitanes. Ustedes van a encontrar algo que es novedoso en el Ecuador, pero que se viene dando hace muchos años. Es una especie como de uno de los pocos vestigios de cierta existencia del derecho consuetudinario inglés, ¿verdad? Que se aplicó también en los consulados del mar, en el cual a la gente le daban la opción de resolver. Cuando se creó el reglamento del puerto de Guayaquil, García Moreno dijo que las apelaciones eran conocidas por el comandante de Marina, que se asesorará, en esa época asesorarse, por los capitanes surtos en la bahía y por también los oficiales de la Marina. Ese es el antecedente del jurado de capitanes. Ahora, el jurado de capitanes, en la actualidad, con el Código de Policía Marítima, está conformado igual como estuvo en el siglo XIX. Igualito. Solo que ahora sí deciden. Son capitanes mercantes, gente del sector privado, con también gente de la Marina. Y se resuelven así los casos diariamente a través de las capitanías de puerto. Entonces, la sugerencia es que se ponga allí cómo se conforma el jurado de capitanes. No debería estar relegado a un reglamento como ahora mismo se lo ha puesto. Otra cosa, dice que el jurado de capitanes o el capitán de puerto pueden tener jurisdicción administrativa en caso de deterioro del medio ambiente, pero dice solo como resultado de los daños en la nave. A veces hay contaminación que no genera daños en la nave. A veces la contaminación se da por un descuido y no hay problemas con el casco ni la maquinaria del buque, pero simplemente se contaminó. Entonces, eso es un pequeñito detalle muy importante, que cuando hay una contaminación que aunque no genera daños, por la simple operación del buque, debería poder haber capacidad sancionadora. Artículo 68 a ese me refiero.
El artículo 71 dice que el capitán de puerto sustancia los procesos sancionadores en sucesos y siniestros marítimos. Yo me pregunto, ¿y las otras autoridades, de acuerdo a este proyecto, qué va a pasar con las otras autoridades? Porque cuando hay contaminación, el Ministerio del Ambiente abre también un proceso administrativo, y yo los he visto. Cuando hay un problema de contaminación, también las agencias reguladoras de hidrocarburos abren otro proceso administrativo. Entonces la pregunta es, ¿le estamos dando potestad al capitán de puerto para decidir estas situaciones de sucesos y siniestros en forma exclusiva? Otra cosa que no encuentro muy claramente delimitada, lo que sí antes lo delimitó, o lo delimita ahorita el Código de Policía Marítima, es las funciones sancionadoras, juzgadoras de las superintendencias de los terminales petroleros. Aquellas autoridades que controlan toda la actividad petrolera o de transporte de petróleo o de hidrocarburos en donde hay puertos petroleros, como hay en Libertad, hay también hay en Esmeraldas. ¿Ah? Salitral. En el Salitral, voy aquí. La producción es, pero la superintendencia regula lo que es el transporte, ¿verdad? Supervigila que no haya contaminación, justamente. Esa es la labor de la superintendencia del terminal petrolero. Se llama Swinba en Esmeralda, se llama Swingley en Libertad y Swinza en el de Salitral, que queda cerca de Huila. Cuando vi el artículo 98, me preocupé porque, primero, claro, como abogado digo, aquí dice que las sanciones son solo para los ciudadanos. ¡Wow! El capitán, el tripulante, el capitán primer oficial, el oficial de guardia que estaba descuidado, qué sé yo. Y las compañías no son sujetas también de faltas administrativas. Tal vez este reglamento todavía guarda cierto pensamiento de la época en la cual los jurados de capitanes juzgaban las contravenciones penales marítimas. Ya no, pues, ya tenemos una legislación que separa las funciones, los poderes. Yo sí creo que las personas jurídicas, las compañías que son dueñas de los barcos, por ejemplo, podrían ser sujetas de culpa y que deberían ser observadas. Por ejemplo, yo he visto casos en el cual una persona ha perdido su pierna porque el dueño del barco, las compañías que manejaban el barco no invirtieron en el mantenimiento del buque. No siempre puede ser culpa del capitán, el capitán puede ser un poquito cómplice, pero también los dueños de las embarcaciones son los responsables, ¿verdad? Y en este caso, los dueños de las embarcaciones son empresas, por lo general, empresas. Sí, me preocupa el tema de las multas. En el tema de multas, se ha establecido un sistema bastante poco proporcional, ¿verdad? Que podría, por ejemplo, a una embarcación de 500 toneladas, perdón, un simple marinero en una embarcación de 500 toneladas, ponerle una multa de $19.300 por no presentarse a una convocatoria del capitán de puerto. Otra cosa que yo veo que es necesario fortalecer en este reglamento son los principios constitucionales de que el daño ambiental no prescribe. No prescribe. Le están dando, creo que 2 años de prescripción a los daños en general. Y segundo, que la prescripción, perdón, que los daños ambientales tienen responsabilidad objetiva. Quiere decir, el Estado no mira si hay culpables o no, simplemente el que contamina paga. Son principios internacionales también. Y tercero, que de acuerdo a nuestra firma del tratado, tenemos una firma del tratado Bunkers internacional, las aseguradoras tienen responsabilidad, o sea, asumen responsabilidad directa por los daños de sus asegurados. En este caso, ya tenemos un marco de procedimientos sancionadores y de impugnaciones en el COA, que lo aprobó la Asamblea. Esta ley que se está pidiendo aprobar es una ley que no es orgánica. Ya tenemos el COA, que es orgánico. Me da la impresión que los procedimientos sancionadores deberían sujetarse al COA, teniendo ya el sistema. Y sobre esto de la organización, de todo este sistema de la Organización Marítima Nacional, tal vez lo más aconsejable sea aglutinar a todos estos entes y crear un instituto, ¿verdad? Por el cual puedan articular mejor debidamente las cosas. Eso, señora presidenta.